ir a nuestra entrevista de este segmento, fíjese que 106 modificaciones a la Constitución es lo que propone el exministro Mario Fernández en su libro llamado La Constitución sobre sí misma, precariedad de derechos y reforma constitucional en Chile, en cuya presentación también estuvo convidado el expresidente Ricardo Lagos. Queremos abordar ese trabajo, para eso nos acompaña aquí en el estudio su autor, el exministro Mario Fernández, quien además es académico de la Universidad de Chile, también de la Universidad de los Andes. Mario, gracias por venir. ¿Cómo le va? No, muchas gracias a ustedes. Una corrección, la Constitución contra sí misma. Contra sí misma, ahí estaba no mal. Sobre sí misma. Perfecto. Contra sí misma. Una de las tesis que propone este trabajo, Mario, según entiendo, es que la razón constitucional de los problemas que hay en el país es más bien de orden jurídico a nivel del ordenamiento político y no tanto así constitucional. ¿Usted nos puede explicar en qué radica esa tesis y cómo es que llega probablemente a esa conclusión? Bueno, se trata de lo siguiente. El debate constitucional hasta ahora ha estado centrado en lo denominado orgánico de la Constitución. ¿Ya? O sea, el sistema político, el sistema de gobierno, el sistema electoral, etcétera. Mi tesis es la siguiente, que la precariedad de la Constitución reside básicamente en que la propia Constitución se obliga a materias que no puede cumplir. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, la garantización de los derechos que la Constitución establece. El artículo 19 dice: la Constitución asegura a todas las personas y enumera 26 derechos. Mi tesis es que ninguno de esos derechos esté en condiciones de ser asegurado bien, en razón de las precariedades del texto mismo, del texto, o en razón de las precariedades institucionales, o sea, de las autoridades o los órganos llamados a cautelar esos derechos. Y por otra parte, también la Constitución no cumple con el requisito de que el voto es igualitario. Y a raíz, acceso al voto, al derecho al voto? Que el voto sea igualitario, o sea, que cada persona valga lo mismo al votar. Cuando el voto no es igualitario, de ahí se desprende una serie de problemas en el orden político, desde el orden del sistema electoral, el sistema... En lo más concreto, Mario, ¿por qué no es igualitario para que nos termine de quedar claro? ¿Por qué no es igualitario? Porque el voto en un distrito de Santiago vale 10 veces u 8 veces lo que un elector en Punta Arenas, por ejemplo, vale. Se elige un diputado cada 26.000 habitantes o un diputado cada 200.000 habitantes. Por lo tanto, entonces ahí hay una falta de proporción entre la cantidad de diputados y la cantidad de habitantes a los cuales representan esos diputados. Perfecto. Por ahí debe partir una buena modificación del sistema electoral. Ahora, de cómo se eligen, ese es otro problema. Correcto. Pero lo primero que hay que cambiar es la base electoral para elegir a cada diputado. Y eso entonces me da luz de lo que puede ser su siguiente respuesta, Mario, y dice relación con que estamos necesitando una nueva Constitución desde el punto de vista de resolver, más allá de la opinión personal de cada cual, sino que desde resolver aquello que dice relación con aspectos como ese. Claro, los derechos, desde luego. O sea, la Constitución, más allá de la valoración de su origen, ese es otro problema. Correcto. Pero la Constitución no está en condiciones, su texto no está en condiciones de abordar el Chile de hoy y el Chile del mañana. Desde luego eso es evidente en las calles, cuando la gente sale masivamente a protestar pidiendo acceso a la educación. Lo que está señalando que es de que el derecho a la educación no está debidamente consagrado en la Constitución ni está debidamente garantizada su verificación. ¿Y por qué hay determinadas opiniones que temen respecto a un cambio en la Constitución o que no están de acuerdo con un cambio en la Constitución? ¿Cuáles son los riesgos desde el punto de vista quizá estrictamente político, Mario, que uno pudiera ver o tratar de dar explicación a quienes están oponiéndose? Sí, aquí hay mucho, a ver, digámoslo así, se ha trasladado el debate desde el fondo a la forma. Y el debate sobre la Asamblea Constituyente y todo eso, y de ahí hay un paso a decir que la Asamblea Constituyente es sinónimo de un grupo de gente que va a llegar con coligües a tomarse el Palacio de la Moneda, y ahí en el patio Los Cañones, a viva voz, ir modificando artículo por artículo de la Constitución. Se ha demonizado, se ha banalizado el tema. El tema no es ese. El tema es que Chile necesita una nueva Constitución. No es un problema de deseo ni de postura política. Es claro. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre hay un cierto temor, ¿no es cierto?, de decir, bueno, la Constitución establece la estabilidad del país. Pero preguntémonos mejor al revés. ¿Qué pasa si la Constitución que tenemos no garantiza esa estabilidad? Por eso hay que cambiarla. Y en algún minuto, ¿usted siente, Mario, que
¿garantizó estabilidad en algún momento? ¿Por qué se lo pregunto? Porque he escuchado de los análisis que uno va leyendo, en fin, comentarios, uno dice, o uno escucha, mire, en su momento la Constitución fue perfectamente útil, si es que ocupó bien ese concepto. ¿Usted cree que en algún minuto sí sirvió o es que nunca estuvo adecuada a los tiempos? Sí, la Constitución fue dictada en un régimen autoritario, básicamente con un criterio defensivo, de amarrar todas las cosas, asegurar todo eso, y especialmente previendo una transición que no se conocía cómo venía. La transición tuvo lugar, y dentro de la transición, la Constitución, claro, jugó un rol quizás de estabilidad, pero no olvidemos que en estos 20 años de vigencia plena de este texto constitucional, la Constitución se ha modificado más de 200 veces. Han habido más de 200 modificaciones en su articulado. O sea, en la Constitución hay más modificaciones que artículos. Entonces, es como un traje lleno de parches. Lleno de parches que ya no queda grande o queda chico, pero no viene al país. El país debe tener un traje a la medida de lo que viene, que es un nuevo país y es un nuevo ciclo económico y social. Y en ese aspecto, en su opinión, ¿cuáles son los asuntos más relevantes que debiera contemplar una Constitución que, primero, garantice la estabilidad política, que ha sido bueno o malo, pero lo que ha tenido a Chile en todo este tiempo? Desde luego hay que modificar a fondo el catálogo de derechos fundamentales y garantizarlos todos. El recurso de protección, por ejemplo, hoy día que está garantizado en la Constitución, no abarca todos los derechos. Justamente los derechos llamados económicos, sociales y culturales no están bajo el alero del recurso de protección. O sea, nadie los protege. Bueno, por lo tanto, entonces, hay que hacer una reforma muy a fondo del catálogo de derechos fundamentales, especialmente de cómo se garantizan. Y en segundo lugar, desde luego hay que garantizar el orden hay que modificar el orden político. ¿En qué? Fundamentalmente, desde luego, en equilibrar los poderes. No es un problema de nombre, semipresidencialismo, parlamentarismo, presidencial. No es eso. Es simplemente tener un sistema presidencial, pero clásico, como el modelo norteamericano, en que el Parlamento vale, pesa frente al presidente. Hemos visto en Estados Unidos hace un mes atrás, estuvo paralizado el país porque había un conflicto y que en el buen sentido es bueno. Hay un equilibrio de poderes entre el presidente y el Parlamento. ¿Eso implicaría, por ejemplo, quitarle la posibilidad de veto al presidente, de cuando hay una serie de herramientas que el presidente no tanto ocupa? El veto es propio de todo sistema. Lo que sí hay que darle más atribución al Parlamento, porque así los parlamentarios valen más y desde luego se acreditan más ante el electorado. Muchas veces el electorado elige a los parlamentarios pensando que ellos pueden hacer más de lo que pueden. En verdad, sus facultades son muy limitadas. Hay que darle más límites. Por ejemplo, hay que terminar con la facultad, digamos, exclusiva del presidente de iniciativa de proyectos de ley que tengan algún tipo de gasto. Y en ese sentido, Mario, usted fue parte del gobierno de la Concertación, particularmente de la administración del expresidente Ricardo Lagos. Después de 20 años, llega un poco tarde este análisis de que se requiere modificar la Constitución en esos aspectos, más allá de estar haciendo estos arreglos, parches que usted me decía. ¿Hay quizá alguna autocrítica de haber hecho este ejercicio un poco antes? Sí y no. A ver. Porque desde luego, desde el primer día en 1990, hubo reclamos por parte de la Concertación de modificar la Constitución en varios aspectos. Además, la Constitución se modificó en esos aspectos. Senadores designados, inamovilidad de los comandantes jefes, etc. Hay muchas modificaciones muy sustanciales en estos 20 años, o sea, no es que haya pasado todo en paz, digamos, no. Hubo modificaciones muy fundamentales. Pero es como una casa. A una casa se le puede agregar un baño, se le puede agregar una mansarda, una puerta por aquí, una puerta por acá, pero ya, si se ve la casa después, la casa ya no tiene ninguna armonía. Y ya no, además no sirve para vivir ahí. Por lo tanto... Siguiendo ese mismo ejemplo, ¿había que botar la casa y hacerla de nuevo para que la gente nos entienda? No, siguiendo el mismo caso, yo dejaría los cimientos del armado fundamental y haría de nuevo la casa. Ahora, pero yendo a su pregunta, desde luego que lo que sí no estuvo durante estos 20 años frente a nosotros es un cambio colosal que ha tenido la propia sociedad chilena a partir de los éxitos de la transición. La sociedad chilena ha cambiado una enormidad. Lo vemos todos los días. Los consumidores están empoderados y a buena hora, ¿no es cierto? Y esto trae
efectos en la Constitución. Tiene que ver con la economía, el Estado subsidiario, etcétera. Mario, me quedan dos preguntas. Le pido si me puede ayudar con el tiempo para que no nos reten. Uno, ¿qué pasa? Y no quiero dejar fuera el tema de la Asamblea Constituyente. Yo le preguntaba si se ha demonizado esto. Pero también hay dos voces aquí, quienes dicen, oiga, miren, los países es cosa de mirar el barrio en América Latina, los que han hecho Asamblea Constituyente les ha ido mal. Hay otros, ayer la misma expresidenta Bachelet decía que ella conocía en lo particular experiencias que habían resultado positivas. Claro. ¿Qué idea tiene usted respecto de la Asamblea Constituyente y de esta ignorancia también que existe en buena parte de la sociedad respecto a su alcance? Yo, hablando en serio, yo tengo una muy buena idea de una Asamblea Constituyente, porque legitima la Constitución. El país va a tener, el acuerdo político que se logra en torno a este tema, va a tener que tener presente legitimar la Constitución. Eso es indudable. Bueno, ahora bien, la Asamblea Constituyente, claro, hay experiencias malas, pero nada tiene que ver con el mecanismo. También hay muy buenas. La ley fundamental alemana fue dictada, fue elaborada en un grupo de personas que se llamó Consejo Parlamentario. Entonces, habrá la Asamblea Constituyente con un nombre de convención, está en la Constitución de Estados Unidos, vigente. Entonces, todo ese trabajo que yo veo ahí, que es un libro contundente, ¿usted va a estar dispuesto a entregárselo eventualmente a quien resulta electa presidenta, Mateo Bachelet? ¿Va a aportar en aquello? ¿Cuál es un poco el camino para que esto prospere y no solo quede en un libro? Sí, desde luego, ojalá se tome en cuenta el libro para el debate que viene. ¿Está ya disponible en las librerías para quienes quieran...? Está disponible en la librería. Perfecto. Sí, ya está en la Legal Publishing. Muchísimas gracias, Mario, por haber venido personalmente a comentarnos de este trabajo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.